¿Alguna vez se han preguntado por qué las empresas se organizan como lo hacen? ¿O qué es lo que de verdad motiva a la gente en el trabajo? Bueno, las respuestas a todo esto se encuentran en un viaje fascinante, uno que empezó hace más de un siglo. Hoy vamos a desglosar justamente eso, cómo pasamos de ver a los trabajadores como si fueran simples engranajes a entender que son el corazón de la cultura de una organización. Y a ver, es una pregunta súper válida. ¿Para qué hablar de ideas de principios del siglo XX en el mundo de hoy, no? Podría parecer algo súper académico, pero la verdad es que estas ideas son los cimientos sobre los que se construyen las oficinas y los equipos de trabajo modernos. Y créanme, entenderlas nos da un poder inmenso para mejorar cómo trabajamos hoy. Y aquí está la clave de todo. No se trata de memorizar nombres y fechas como en el colegio, para nada. Estas teorías son herramientas, son como mapas, nos ayudan a navegar la complejidad del comportamiento humano en el trabajo y nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia, no solo en pura intuición. O sea, son la diferencia entre adivinar y saber de verdad. Muy bien, empecemos nuestro viaje. Nos vamos a principios del siglo XX. En esa época, la obsesión, y de verdad era una obsesión, era la productividad. La pregunta que todos se hacían no era ¿cómo se sienten los empleados?, sino más bien ¿cómo podemos hacer que esto sea más rápido y eficiente? La organización era vista, literalmente, como una gran máquina. El pionero de esta idea fue un hombre llamado Frederick Taylor. Su propuesta, la administración científica, buscaba algo muy concreto: eliminar la improvisación y optimizar hasta el último movimiento. Se trataba de analizar científicamente cada tarea para encontrar la única y mejor manera de hacerla. Y después, claro, seleccionar y entrenar a la persona perfecta para ese puesto. La meta era la eficiencia pura y dura, estandarizando todo al máximo. Esta analogía es buenísima para entender lo que vino después. Porque mientras Taylor se estaba enfocando en la tarea individual, o sea, en el motor de la productividad, otro pensador, Henry Fayol, se preocupó por la estructura completa del vehículo, la organización en su totalidad. Fayol nos dejó 14 principios que son, básicamente, el ADN de la mayoría de las empresas hoy en día. Pensemos en ideas que nos parecen súper obvias. La división del trabajo para que la gente se especialice. La unidad de mando, para que nadie reciba órdenes contradictorias de dos jefes distintos. O la jerarquía, que es la base de cualquier organigrama que vemos. Incluso habló de espíritu de cuerpo, que es como un precursor de lo que hoy llamamos cultura de equipo. Su visión, sin duda, sentó las bases de la estructura corporativa que conocemos. Pero había un problema con todo esto. Esta máquina, que parecía perfectamente diseñada y eficiente, tenía un componente impredecible: las personas. Y un famoso experimento que ocurrió casi por accidente reveló algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El sociólogo Elton Mayo, durante unos experimentos en una fábrica llamada Hawthorne, descubrió algo increíble. Empezó a cambiar la iluminación, los descansos y la productividad subía. Pero lo más loco fue que al volver a las condiciones originales, la productividad seguía alta. La clave no estaba en la luz, estaba en la atención. La gente trabajaba mejor simplemente porque se sentía importante, porque sentían que los estaban valorando. Y este fue el gran punto de inflexión. El foco cambió radicalmente. De repente, ya no se hablaba solo de eficiencia mecánica. Se empezó a hablar de clima laboral, de reconocimiento, de las dinámicas de grupo. Con esto, se le abrió la puerta de par en par a la psicología en la gestión de personas. Ok, ya entendimos que los sentimientos importan. Entonces, la siguiente pregunta es lógica. ¿Qué sentimientos? O sea, ¿qué es lo que realmente nos mueve? Y aquí es donde entra en juego una de las teorías más famosas, no solo de los negocios, sino de la psicología en general. Abraham Maslow propuso que nuestras necesidades se organizan como en una pirámide, una jerarquía. La idea es bastante simple. No podemos ponernos a pensar en nuestro desarrollo profesional, que está en la cima, si nuestras necesidades más básicas no están cubiertas. Primero va lo fisiológico, como tener un sueldo para comer. Luego, la seguridad de no perder el trabajo mañana. Solo cuando satisfacemos lo de abajo, podemos empezar a aspirar a lo de arriba. Y esto no es solo teoría. Así es como Recursos Humanos lo aplica todos los días. Un salario justo cubre las necesidades fisiológicas, ¿cierto? Un contrato estable atiende la seguridad.
las actividades para integrar al equipo a las sociales, los ascensos y el feedback positivo a las de reconocimiento. Y finalmente, los planes de carrera y la formación apuntan a la cima, la autorrealización. La lección es clarísima, no hay una única forma de motivar, hay que atender todos los niveles de la pirámide. Con todo este conocimiento ya sobre la mesa, surge una nueva pregunta. Y entonces, ¿cómo debe actuar un líder? Douglas McGregor propuso que todo, absolutamente todo, se reduce a una creencia fundamental que tiene el gerente sobre su equipo. Una sola creencia, que lo cambia todo. McGregor nos presentó dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, está la teoría X, que asume que la gente es floja por naturaleza y que necesita control, supervisión estricta y hasta amenazas para que trabaje. Y por otro lado, está la teoría Y, que parte de que el trabajo es algo natural, que las personas buscan responsabilidad y se motivan por el simple deseo de superación. La primera visión crea jefes controladores, la segunda crea líderes que son más como coaches. Bueno, hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Desde la eficiencia mecánica de Taylor hasta este enfoque en la mentalidad del líder de McGregor. Entonces, con todo esto, ¿cuál es la teoría correcta? La respuesta es que un profesional moderno no elige solo una, sino que las usa todas. Son como un kit de herramientas. Este resumen lo une todo perfectamente. Si miramos la tabla, Taylor nos dio la eficiencia para los procesos, Fayol la estructura para organizarnos, Mayo nos recordó la importancia del clima laboral, Maslow nos dio el mapa de la motivación y McGregor la clave del liderazgo basado en la confianza. Como vemos, cada teoría tiene su momento y su lugar, pero también su riesgo si se usa de forma aislada. La maestría está en saber qué herramienta usar en cada momento. Y es que, al final del día, después de todas las teorías, los modelos y las estructuras, llegamos a esta verdad fundamental. Detrás de cada proceso de selección, de cada evaluación de desempeño, de cada organigrama, hay personas. Personas con sus esperanzas, sus miedos y, por supuesto, sus propias historias. Y con esa es la idea que quiero que nos quedemos. Dominar estos mapas del comportamiento humano no se trata solo de ser mejores gerentes o jefes. Se trata de tener el poder de ir mucho más allá, de construir entornos donde la gente no solo trabaje, sino que crezca, se sienta valorada y alcance su máximo potencial. Al final, de lo que se trata es de tener la capacidad de transformar culturas enteras.